Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jaime Portillo. Este día les hablaré un poco sobre las normas internacionales de auditoría 330, que es respuesta del auditor a los riesgos valorados. Esta guía trata de las responsabilidades del auditor de evaluar las diferentes transacciones que están inmersas en los estados financieros y estar atentos a las diferentes incorrecciones materiales que puedan haber en el proceso de reconocimiento de los registros contables. Esta guía resalta la importancia del auditor de planear e implementar respuestas a los diferentes riesgos de incorrecciones materiales que han sido identificadas y evaluados en el proceso de auditoría de los estados financieros. El alcance de esta guía trata de la responsabilidad que tiene el auditor sobre los estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados en los estados financieros. El objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Esta guía es aplicada a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2019. Para comprender esta guía debemos de conocer estas definiciones. En primer lugar, los procedimientos sustantivos, que estos son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos, que los procedimientos analíticos se realizan primero, debido a que los resultados que se obtienen de ellos pueden impactar en la naturaleza o alcance de las pruebas de detalle. En las pruebas de control, estos son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficiencia operativa de los controles en la prevención de incorrecciones materiales. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proveer orientación sobre la determinación de respuestas globales y el diseño y desempeño de procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos valorados por el auditor de incorrecciones materiales identificados a niveles de estados financieros y de información. El auditor identifica los riesgos y califica los riesgos inherentes y de control para evaluar la probabilidad de que un error significativo pueda existir en los estados financieros. En las respuestas globales, el equipo de auditoría debe de mantener el escepticismo profesional con la mentalidad de analizar las diferentes circunstancias que puedan ser indicadores de incorrecciones debido a fraude u errores. También el auditor debe de diseñar e implementar respuestas globales en respuesta a los riesgos que han sido valorados. También se debe de asignar empleados de experiencia que puedan aportar a los procedimientos de auditoría que se están realizando y proporcionar la supervisión necesaria para verificar que todos los procedimientos se estén llevando adecuadamente. Esta guía habla de los procedimientos de auditoría que responde a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión estén basados en riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y respondan a dichos riesgos. Para el diseño de los procedimientos de auditoría posteriores que han de ser aplicados, el auditor debe de considerar los motivos de la valoración otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones para cada tipo de transacción, saldo e información a revelar, incluyendo la probabilidad que exista un riesgo inherente y la probabilidad de un riesgo de control. En los procedimientos de auditoría para riesgo valorado de incorrección material, tendremos que analizar estos cuatro aspectos siguientes. En primer lugar, la naturaleza, que nos habla de los procedimientos de auditoría y a su propósito, en lo referente a pruebas de controles
procedimientos sustantivos, inspecciones, observaciones, indagaciones, recálculos y procedimientos analíticos. En el momento de realización podemos incluir el periodo o fecha en que se aplicará la evidencia de auditoría. En extensión, se refiere a la cantidad a realizar de un procedimiento específico de auditoría, por ejemplo, el tamaño de una muestra o cantidad de observación de un procedimiento de control. Y en el diseño tenemos los procedimientos de auditoría posteriores para las valorizaciones de riesgos que realizará el auditor. Factores relevantes en el momento de una auditoría. En primer lugar tenemos el control. Determinar si los controles que van a ser aprobados dependen de otros controles, como controles indirectos, y si es necesario obtener evidencia para darle soporte a la operación efectiva de esos controles. En la disponibilidad de información relevante, nos referimos en qué momento se cuenta con la información para poder ser analizada, ya que dependerá mucho los avances que se puedan tener en la auditoría. Si la información se obtiene oportunamente, se pueden realizar las operaciones de riesgos necesarias. En naturaleza del riesgo, me refiero a la realización de indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría sobre la eficiencia operativa de los controles, así como la manera como se han aplicado los controles en los momentos relevantes a lo largo del periodo sometido a auditoría, la congruencia con la que se hayan aplicado, el personal que lo haya aplicado y los medios que se han utilizado. El periodo de la evidencia de auditoría se refiere a los periodos sobre los cuales se realiza el trabajo de auditoría y las respectivas valoraciones de riesgo con la finalidad de eliminar incorrecciones materiales. Utilización de evidencia de auditoría obtenida de auditorías pasadas. Para determinar si es adecuado utilizar la evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores, debemos de analizar la eficacia de otros elementos de control, los riesgos por las características del control y la eficiencia de los controles. Si se logra identificar que estos aspectos han funcionado en la entidad, deben de fijarse nuevas fechas para realizar nuevos procedimientos para analizar los controles que tiene la entidad y la eficiencia que estos han tenido. Pruebas de control. Las pruebas de control se hacen con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes entre sí. Se requiere que el auditor realice pruebas de control cuando la evaluación de riesgos incluya la expectativa de la efectividad de las pruebas de control o cuando los procedimientos sustantivos solos no proveen suficiente evidencia de auditoría a nivel de afirmaciones. Procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos se realizan para detectar declaraciones equivocadas importantes a niveles de afirmaciones e incluyen pruebas de detalle de la clase de transacciones, saldo de las cuentas, revelaciones y procedimientos sustantivos analíticos. En los procedimientos sustantivos podemos encontrar procedimientos sustantivos relacionados al cierre, que incluyen comprobaciones de conciliaciones o conciliaciones de estados financieros con los registros contables de la entidad, un examen de los asientos del libro diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados financieros. También incluye procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos. En estos, si el auditor ha determinado un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones y si es un riesgo significativo, aplicará los procedimientos sustantivos que correspondan a la forma específica de dicho riesgo. Adecuación de la presentación y de la información a revelar. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, está elaborada conforme al marco de información financiera aplicable. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor
debe de tomar en cuenta estos tres aspectos. En primer lugar, la evaluación sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor evaluará antes de que termine la auditoría si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada. Para su opinión, el auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarse una opinión. El auditor considerará toda la evidencia de auditoría relevante, independientemente si parece corroborar o contradecir las afirmaciones contenidas en los estados financieros. También de negar su opinión si el auditor ha obtenido evidencia de auditoría insuficiente y inadecuada sobre las afirmaciones materiales de los estados financieros, intentará obtener más evidencia, pero si el auditor no lograra obtener esta evidencia de auditoría suficiente y adecuada, expresará una opinión con salvedades o de negar la opinión sobre los estados financieros. Al final de la auditoría se le pide al auditor presentar documentación en la cual debe de incluir las respuestas globales frente a los riesgos valorados, conclusiones alcanzadas sobre las pruebas de auditoría y que los estados financieros concuerden con los registros contables que la entidad tiene. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Tengan un excelente día.